supradiafragmático está constituido por la boca, está constituido por la faringe, está constituido por el esófago, y después recién del esófago tenemos dos porciones, uno que es cervical y otro que es torácico. Pasa después del diafragma, ahí ya consideramos sistema digestivo infradiafragmático. ¿Y cuál es el primero? El primer órgano en realidad sigue todavía un poquitito el esófago, un centímetro más o menos, debajo del diafragma, y después empieza el estómago. ¿Okay? Estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y ahí termina el sistema digestivo. ¿Okay? Vamos a hablar directamente del estómago. El estómago es un órgano muscular hueco que está situado en el epigastro hipocondrio del lado izquierdo. Es un órgano que cumple principalmente la función de digestión, aunque también sirve de reservorio parcial para los alimentos. Es una dilatación que está entrepuesta o interpuesta entre el término del esófago, ¿okay?, y el inicio del intestino delgado. ¿Cuáles van a ser sus límites? Tenemos un límite superior que va a estar dado por el caries, el orificio del caries, y un límite inferior que va a estar dado por el orificio del píloro a través del esfínter pilórico. La posición puede variar si está lleno o si está vacío. El estómago generalmente, cuando está vacío, adopta una posición más que horizontalista. ¿Okay? ¿Cuáles son sus límites? Superior, entonces, caries, que es esta parte número 1, y está situado aproximadamente a nivel de la 12ª vértebra. Y la parte inferior, del límite inferior, está situado en el píloro. ¿Okay? Esto sería el píloro, a nivel más o menos de la primera vértebra lumbar. ¿Cuánto mide el estómago? Mide aproximadamente 25 centímetros. ¿Okay? Y puede llegar a almacenar hasta 3 litros de alimentos. ¿Okay? Se puede tener esa capacidad de distenderse y contener hasta 3 litros de alimentos, ¿sí?, sea líquido, sea sólido, dependiendo de los hábitos alimentares del individuo. ¿Okay? Última vez la aviso, si usan celular, vamos a terminar la clase. Aprendan a comportarse. ¿Okay? Ok, yo no voy a más estar avisando. La última vez que la aviso. Primer aviso, segundo aviso. Tercera vez. ¿Okay? Porque tenemos que tomar medidas como docentes. Si nosotros no estamos hablando el mismo idioma, es difícil. Hoy día cancelé una clase con profesores. No consiguen quedarse una hora un poco sin celular. ¿Para qué entran a la clase? No hay ningún problema. Después de llamar la lista, puede irse lo que son usuarios crónicos del celular. Pueden retirarse sin problema. Yo no me voy a enojar con ustedes. Pero continuar dentro de la clase y yo explicando acá, de nada va a servir. Comportamiento dentro de clase, ustedes no están más en el colegio. Olvídense del colegio, están en la facultad, van a ser profesionales, van a lidiar con vidas humanas. Acá tenemos muy poco margen de error. Cuando erramos, nos vamos a la prisión. Así de fácil. Pero yo no voy a ejercer en el Paraguay, voy a tener reválida y voy a pasar en Brasil. No se engañen. No fantasíen eso en su cabeza. ¿Okay? Sean buenos profesionales a partir del primer año. Sean buenos estudiantes, un buen estudiante o un buen profesional. Más adelante ustedes entran acá a usar celular. ¿Para qué vienen? Están perdiendo su tiempo. Una vez más les repito, si usan, vamos terminando la clase, vamos como ya desarrollado el tema de sí. Límite superior es T12. T12, eso se llama cardias. Esta región. Y el límite inferior se llama píloro a nivel de L1. ¿Cuáles son las partes
del estómago. Nosotros dividimos el estómago en 4 partes. ¿Okay? La primera parte del estómago, yo le voy a llamar de cardias. Esta es la primera parte del estómago. La segunda parte va a ser el fundus, que es la parte más alta del estómago. La tercera parte del estómago yo le llamo cuerpo. Y la cuarta parte del estómago yo le llamo porción pilórica. Entonces son 4 partes: cardias, fundus, cuerpos y región pilórica. ¿Okay? Cada una de estas partes tiene características anatómicas. La primera parte, por ejemplo, que es el cardias, yo voy a tener la formación de una incisura, que es esta partecita. Observen que en la transición del esófago y el inicio del estómago se va a formar una incisura. ¿Qué es una incisura? Es una depresión. Yo le puedo decir incisura o escotadura. Y si está a nivel del cardias, yo le llamo incisura del cardias, ¿sí? O escotadura del cardias, que es la misma cosa. Escotadura e incisura es la misma cosa. Observen que ahí se va a formar un ángulo obtuso. ¿Qué significa un ángulo obtuso? Se aprofundizó y se va a formar un ángulo. ¿Sí? Esto sería el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el ángulo que se forma entre el cardias ahí? A nivel de la escotadura del cardias. Ángulo de His. ¿Dónde está el ángulo de His? Entre el esófago y el fondo. Entre el esófago y el fondo. En esta región también tenemos lo que llamamos esfínter esofágico inferior. Es un pseudoesfínter. ¿Por qué un pseudoesfínter? No tiene la capacidad de cerrar totalmente la entrada del estómago. ¿Okay? ¿Cuál es la estructura que hace más o menos esa función de cerrar ahí, de disminuir el diámetro del esófago cuando entra en el abdomen? El hiato esofágico. Muy bien, entonces el diafragma, ¿verdad? El diafragma abre y abraza el esófago y disminuye su diámetro. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que es un esfínter verdadero. Es un falso esfínter que está entre el esófago y el inicio del estómago. ¿Okay? Gracias a eso nosotros tenemos un poquito más de, digamos, el reflujo gastroesofágico no se va a producir. Igual se produce, ¿verdad? Pero en menor cantidad. ¿Okay? Supongamos que una persona muy obesa y se alimentó, llenó el estómago, inmediatamente se acuesta. ¿Qué va a pasar? Va a tener reflujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un esfínter verdadero. ¿Okay? Professor, Sim. por que quando a gente está com refluxo, com gastrite, sente queimação no estômago? ¿Y por qué? Porque el estómago ahora está ácido. ¿Sí? Ácido. El ácido puede volver hacia arriba cuando tenemos reflujo. Sube al esófago. Eso se llama pilosis. Cuando viene otra vez hacia la boca, hacia el esófago, hacia la boca. Se llama pilosis. Entonces esto no es considerado un esfínter verdadero. Eso es lo que quiero que guarden en su casa. Luego tenemos el fundus, que es la parte más alta del estómago. Está ubicado a nivel del quinto espacio intercostal. El fundus, como pueden observar, se asemeja a un polo superior. ¿Okay? Esta parte acá, la más alta, recibe un nombre, se llama escotadura mayor del estómago. ¿Okay? O se le puede decir más bien tuberosidad mayor del estómago. Tuberosidad mayor del estómago. Y al fondo gástrico, yo le puedo decir fundus, fondo o formis gástrico. Tiene 3 nombres: fundus, fondo o formis gástrico. Tiene 3 nombres para una misma estructura. Un dato interesante es que el fondo gástrico siempre va a contener aire. Siempre vamos a tener presencia de aire en el fondo gástrico. Si hacemos una radiografía del tórax,
que agarre un poquito el abdomen, vamos a ver el fondo gástrico en la radiografía, en la parte más inferior de la radiografía de todas. ¿Okay? Eso se llama bulla gástrica. Bulla gástrica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay contenido de aire en la porción superior. Después tenemos el cuerpo. Del cuerpo no hay mucho que hablar. El cuerpo es más verticalizado que las otras partes del estómago. Sin embargo, ahí en el cuerpo nosotros podemos ver la formación de dos curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. ¿Okay? ¿Dónde está eso? En el cuerpo. ¿Sí? Curvatura menor y curvatura mayor. Y después tenemos la porción pilórica. ¿Okay? ¿Dónde inicia la porción pilórica? Para que yo sepa dónde inicia la porción pilórica, yo tengo que observar esta escotadura. Nuevamente tenemos una depresión acá. Esto se llama escotadura angular o también incisura angular, o se puede llamar incisura pilórica. Tres nombres: incisura angular, incisura pilórica o escotadura pilórica. De ahí yo voy a trazar una imagen imaginaria, una línea imaginaria que va hacia la izquierda. Y a partir de ahí, entonces yo considero porción pilórica. La porción pilórica yo nuevamente divido en antro pilórico y canal o conducto pilórico. A partir del trazado de una línea imaginaria que también sale de la escotadura pilórica y va hasta más o menos la mitad de la porción pilórica. La porción del antro pilórico es un poco más ensanchada y la porción o el conducto pilórico es más estrecha. O sea, esto es mayor y esto es menor. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto. Y a nivel del píloro, que vamos a tener justamente el esfínter pilórico, que es el esfínter verdadero. La presencia del esfínter va a causar una dilatación, un estrechamiento acá a nivel entre el estómago y el inicio del duodeno. Entonces justamente acá voy a tener la presencia del esfínter píloro. Ese es sí un verdadero esfínter, diferente que el esfínter esofágico inferior, que es un falso esfínter. Entonces el píloro es el final del estómago. El final del estómago. Y ¿Ya aquí, se pasa en el estómago? sí. No, y el duodeno es este. Bueno, acá tenemos el estómago. Esto es un dibujo del atlas de Netter, en donde se hizo un corte coronal, se abrió el tórax. Como pueden ver, está seccionado la pared anterior del tórax, está seccionado la parte anterior del diafragma y está seccionado la pared abdominal anterior. Y ahí podemos observar el estómago. Se tracciona el hígado hacia arriba y acá vemos las partes del estómago: caries, fondo, el cuerpo y la porción pilórica con el antro y el conducto pilórico. ¿Cuáles son las relaciones del estómago? Hacia la derecha y hacia arriba vamos a tener el hígado, esta estructura que se llama vesícula biliar, un ligamento que sale a partir del hígado y se fija en la cobertura menor del estómago. Este ligamento se llama ligamento hepatogástrico. Una estructura que está en amarillo ahí, que se llama epiplom menor o aumento menor, que está fijado en la cobertura menor del estómago. Esto está atrás del ligamento hepatogástrico. Un poquito más hacia la derecha inferior vamos a tener el lóbulo derecho del pulmón, lóbulo derecho del hígado. Vamos a tener el riñón del lado derecho con su glándula suprarrenal. Del lado izquierdo y hacia arriba, por debajo de la cúpula diafragmática del lado izquierdo, voy a tener el fondo del estómago. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ubicado el fondo del estómago? Está ubicado en el receso frénico o subfrénico del lado izquierdo. ¿Sí? Es un espacio que está entre el diafragma y el fondo del estómago. Receso
surfrénico del lado izquierdo. ¿Se recuerdan que nosotros hacíamos receso al espacio? Entonces la misma cosa. Tenemos el receso surfrénico del lado derecho donde está el hígado y el lado izquierdo va a estar el estómago. Después del lado izquierdo también voy a tener la presencia del bajo, que es este órgano que está del lado izquierdo, tiene más relación con la curvatura mayor del estómago. Y tenemos una estructura insertada en la curvatura mayor del estómago. Esta estructura se llama aumento mayor, o también se le puede decir epiplón mayor. Está insertado en la curvatura mayor del estómago. Además de eso, ¿cuál es la otra relación que tiene el estómago? El colon transverso. Esas son la mayoría de las estructuras relacionadas con el estómago. Acá si cortamos este ligamento se llama ligamento hepatomoderal. Si cortamos acá vamos a ver una arteria, una vena y un conducto que generalmente se cita cuando hablamos de un. Y acá no nos muestran este dibujo, pero hay un pequeño espacio situado acá que se llama transcavidad de epiplones o hiato de Whistler. Eso vamos a hablar después cuando entremos en duodeno. Sí. Y la variática generalmente lo hacen en fundificatura. Depende del tipo, hay la manga gástrica y la variática. Aí já depende do tipo assim. Professor, o pilórico, então ele serve tipo, só para segurar, tipo quando ele fica fechadinho, para segurar para não vazar. Es así, acá en el píloro vamos a tener la válvula, o sea, el esfínter pilórico. ¿Qué es lo que hace el esfínter pilórico? Se cierra para impedir que el alimento que pasó al intestino delgado vuelva acá. ¿Y si ele não funcionar? Y ahí hay una incompetencia del esfínter pilórico. Y se entra con endoscopía para poder arreglar quirúrgicamente. Acá también es el asiento de las gastritis. ¿Sí? Acá generalmente se asienta la gastritis. Acá se puede formar úlcera o se puede formar a nivel ya del duodeno. Esos son los lugares predilectos de las gastritis. En relación a las curvas, como ya hablamos ahí de la configuración interna, tenemos la curvatura menor y la curvatura mayor del estómago. ¿Qué va a haber en la curvatura menor? Nosotros ya hablamos también de la cortadura angular o llamado pilórico. ¿Okay? Y en la curvatura mayor ya hablamos también de las estructuras más frecuentes. Si nosotros cortamos el estómago, ¿cuántas capas tiene el estómago? 4 capas. Tenemos la mucosa, submucosa, la serosa y la muscular. La mucosa va a secretar o va a tener varios tipos de células. Están las células parietales, las ocítricas, que van a liberar, las parietales principalmente liberan ácido clorhídrico. ¿Qué es la función del ácido clorhídrico? Es justamente degradar a los alimentos. ¿Okay? ¿Qué va a hacer ese ácido? Va a romper las moléculas ahí de proteínas, de carbohidratos, va disminuyendo su tamaño. Y también tenemos en la porción muscular los pliegues gástricos. Estos son los pliegues gástricos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos los pliegues gástricos. Hay una pequeña diferencia en los pliegues gástricos a nivel del cardias. A nivel del cardias, los pliegues gástricos forman un tipo de válvula, justamente para impedir también la subida del ácido gástrico. Esa válvula tiene un nombre, se llama válvula de Buvarón. ¿Okay? Válvula de Buvarón. Y por último tenemos el canal gástrico, en donde va a ocurrir el vaciamiento gástrico, que es en esta parte, donde está provisto del esfínter pilórico. Esto sería el esfínter pilórico.
Esto puede cerrarse o puede abrirse. ¿Okay? Professor, quando que tiver o nome dessa válvula que você falou? Válvula de tubarão. Professor, Tubarão. tubarão. No, quitar el T con el G. Tubarão. Sí. Bueno, ahí están las capas del estómago. Acá vemos las células principales y parietales. El estómago también es considerado un órgano endocrino, ¿sí? Porque va a secretar gastrina y grelina. Son hormonas que regulan la saciedad o las ganas de comer. El hambre es regulada también por la gastrina y la grelina. ¿Okay? Bueno, ahí nuevamente nuestro finger y vamos a pasar. Relaciones anatómicas ya citamos todas ellas, no hace falta que estén. Esto sí es un poco interesante. Acá vemos un corte que se ha hecho a nivel del fondo gástrico. Acá se quitó el ligamento del pato gástrico, se quitó el epiplón, se quitó el hígado, se cortó los riñones, se cortó el bajo. Y estamos viendo una vista superior. Acá podemos ver el páncreas que está inmediatamente detrás de quién, del estómago. Acá la arteria aorta abdominal, vena cava inferior. Y esto sería la arteria, la vena esplénica. ¿Okay? Acá vemos el peritoneo que le recubre al estómago y el peritoneo que recubre al páncreas. Son las principales relaciones. Ahora sí, llegamos a la parte más difícil. Irrigación del estómago. Irrigación del estómago está dado por el tronco celíaco. ¿Qué es el tronco celíaco? Es una arteria que va a nacer de dónde? Nace directamente en la aorta abdominal. Esto es el tronco celíaco. ¿Sí? Esta pequeña porción nada más es el tronco celíaco. Del tronco celíaco me van a hacer tres arterias. Una arteria que sube hacia arriba. Antes que nada, esto es una vista anterior. ¿Qué órgano está cortado ahí? El estómago, ¿verdad? Se cortó el estómago para que nosotros podamos ver las arterias. El tronco celíaco. La primera arteria que se origina en el tronco celíaco es la gástrica izquierda. Es esta arteria. Después la arteria que va hacia la izquierda se llama arteria esplénica. Y una que va a la derecha, esta parte cortita, se llama arteria hepática común. De la arteria hepática común van a ser dos arterias, una arteria que va arriba y otra hacia abajo. La que va arriba, esta acá, se llama arteria hepática propia y la que va abajo se llama arteria gastroduodenal. De la arteria hepática propia, que sería esto aquí, van a ser otra arteria, que es esta arteria, que es la gástrica derecha. ¿Okay? Vamos a entender un poquito mejor. Bueno, acá tengo el estómago, ¿sí? Acá tengo la gástrica izquierda que va a bordear la curvatura menor del estómago. Acá tengo la hepática común, el nacimiento de la hepática propia, de la común y de la gastroduodenal. De la hepática propia van a nacer la gástrica derecha, que se va a unir con la gástrica izquierda en la curvatura menor del estómago. ¿Okay? Y después tengo la arteria esplénica que va por detrás del estómago, va a irse por detrás del estómago y llega al bajo. Y de la arteria esplénica me van a hacer una arteria que va a irrigar la curvatura mayor del estómago. Esta arteria recibe el nombre de gastro o mental izquierdo, o gastro que incluye del lado izquierdo. Acá que teníamos, ¿cuál nacía hacia abajo de la hepática común? Gastroduodenal. ¿Okay? De la gastroduodenal me van a hacer otra arteria, más o menos acá, como pueden observar. Esta arteria se llama gastromental del lado derecho y va a irrigar también la curvatura mayor del estómago. Esta gastromental derecho se va a unir con el gastromental izquierdo y los dos irrigan la curvatura mayor del estómago. ¿Entendieron? ¿Seguro?
Entonces el tronco sería tres arterias: gástrica izquierda, esplénica y hepática común. De la hepática común, dos arterias. Uno que va arriba, que es la arteria hepática propia, y una que va abajo, que es la arteria gastroduodenal. De la hepática propia, que nacía la gástrica derecha. Muy bien. Y esta se une con quién? Exactamente. Y va a llegar la curvatura menor del estómago. La curvatura mayor, esta es la arteria, nace la gastro epiploica izquierda. Y de la gastroduodenal nace la arteria, y ahí termina. La gastropicrónica derecha se une con la izquierda y llega la curvatura mayor del estómago. Entonces, resumiendo, podemos decir que las arterias gástricas derecha e izquierda irrigan la curvatura menor del estómago, y la gastromental derecha e izquierda van a irrigar la curvatura mayor del estómago. Hay otras arterias que son las arterias cortas, gástricas cortas, que van a irrigar el fondo y la parte superior del estómago. Pasamos al drenaje venoso. El drenaje venoso, lo que quiero que se recuerden es que tenemos las mismas venas con el nombre de las arterias: vena gástrica izquierda, gástrica derecha. ¿Qué es lo que cambia acá? La gástrica izquierda y derecha van a drenar hacia la vena porta. Se llama vena porta, que entra donde, en el hígado. La gastromental izquierda va a drenar en la vena esplénica, y la gastromental derecha va a drenar hacia la vena mesentérica superior. ¿Sí? ¿Me entienden? Acá tenemos gástrica izquierda, gástrica derecha. Los dos van a drenar en la vena porta. La gastromental del lado derecho, que sería la misma cosa que este, va a drenar en la vena esplénica. Y la derecha drena ¿dónde? En la mesentérica superior. ¿Okay? ¿Cómo se forma la vena porta? Se forma por la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior. ¿Okay? Van a estudiar estas preguntas del examen. Inervación del estómago, el vago. ¿Okay? Siempre va a ser el vago. Y ahí termina estómago.